Buenos días, muy buenos días, Lisette. Buenos días, Luis. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenos días, Lisette. Ya, a medida que van ingresando estudiantes, les recuerdo que estamos introduciendo el concepto de función. Hoy lo que vamos a ver principalmente es analizar dos variables, que normalmente son las que trabajan en función, la variable independiente y la variable dependiente. ¿Ya? La variable independiente principalmente es aquella que uno va a analizar y luego del análisis, ¿cierto? Sale la variable dependiente, que es aquella que fue analizada de acuerdo a una función o una, ¿cómo se le puede llamar también? O a alguna, ay, se me fue el nombre, no sé. A función y alguna relación que existe entre ambas, ¿ya? Eso. Bueno, por mientras ingresa ahí, Sebastián, muy buenos días. Ingresan algunos estudiantes. Entonces, hoy día lo que vamos a definir ya, la función, la vamos a definir de manera ya un poquito más abstracta. ¿Te acuerdas que la clase anterior vimos que era parecida a una máquina, que ingresaba un producto, ¿cierto?, en bruto y luego tenía, al hacer varios procesos dentro de la máquina, salía otro producto, ¿cierto?, con todo ya más o menos eh, ¿cómo se le podría decir? Cuando ya la máquina había hecho todo el proceso, ¿ya? Entonces lo mismo habíamos analizado, hoy día ya le vamos a dar una definición un poquito más exacta. Y luego me gustaría que viéramos algunos ejemplos concretos que normalmente siempre se preguntan para qué sirve las funciones, cuál es la finalidad. Bueno, y la función es un tipo de modelamiento. Eso es una función, un tipo de modelamiento. Trata de tomar un problema de la vida cotidiana, ¿ya? Lo transforma, matematiza, ¿ya? Matematiza, lo genera en una, en un, en una fórmula, y luego esa fórmula se supone que debería servir en ciertas condiciones, ¿ya? Eso es lo que es una función principalmente. Podemos hablar, no sé, las ecuaciones o, o alguna fórmula que ustedes han visto a lo mejor en física, analizando el año pasado. Ahí notamos varias fórmulas y esas fórmulas fueron realizadas primero por medio de una función. Tomaron ciertas variables, modelizaron. ¿Ya? Disculpen que a mí me cuesta de repente cuando palabras que no uso mucho, ¿ya? Pero viene del término de modelar, ¿ya? Entonces tomo un problema concreto, por ejemplo, la velocidad de un vehículo, ¿ya? Eh, Veo una cierta distancia, el tiempo, y creo que siempre va a una misma velocidad. Tomo una referencia de que va a una misma velocidad. Ahora nosotros los que vamos en vehículo sabemos que el vehículo cuando va transitando de un lugar a otro, en algunos momentos para, ¿cierto? En algunos momentos avanza a más velocidad, otra vez a 40, 45, ¿ya? Va modificando, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hace la matemática? Trata de modelizar ese problema y termina calculando un promedio con respecto a la velocidad. Entonces uno de repente puede decir, está de aquí a Coquimbo, ¿cuánto te va a demorar? Y uno dice, no, más o menos me demoro como 25 minutos, ¿ya? O 30 minutos. ¿Por qué? Porque uno calcula la velocidad en que está acostumbrado a viajar, ¿ya? Saca un promedio de la velocidad que viaja. Ahora, puede que en algún momento no te demore los 30 minutos, te demore 35. Bueno, y hay otros factores, otras variables que influyen, ya no solamente pueden ser dos variables, dependiente e independiente, sino que hay otros parámetros que existen y que nos permiten a lo mejor, existe el taco, a lo mejor el vehículo andaba botando a lo mejor aceite, iba más despacio, a lo mejor había justo un funeral y el tránsito estaba parado. Bueno, hay muchos factores que van influyendo, pero uno calcula normalmente, toma la distancia, toma el tiempo que normalmente se demora y saca un promedio. Eso significa modelizar y eso es lo que hace una función, ¿ya?
¿Se entiende más o menos, no? Bueno, esta es la definición de una función. Una relación R, dice, cuando hablamos de una relación R, es que existe una relación entre dos conjuntos. Desde A hasta B se define como una función siempre y cuando cumpla con dos condiciones. ¿Ya? La primera condición que habíamos dicho es que el dominio tiene que ser todo el conjunto, ¿ya?, de partida. ¿Ya? Quiere decir, en palabras bien simples, que todos los elementos del conjunto A, el conjunto de partida, el dominio, ¿ya?, tienen que estar todos ocupados. Todos tienen que tener algún valor del conjunto B. Y lo otro es que esta imagen del conjunto A tiene que ser única. ¿Ya? Entonces, como por ejemplo, aquí podemos ver que hay una función. Lo primero dice, el dominio es todo el conjunto. Entonces yo puedo ver que todos los elementos de este conjunto están ocupados. ¿Ya? Y la imagen debe ser única. Entonces aquí a X, podemos ver X. Entonces si yo analizo, X le corresponde el elemento 1. A I le corresponde el elemento 2 y a Z le corresponde el elemento 4. Entonces podemos ver que a cada uno le corresponde un único elemento y además todos son, todo lo del conjunto, fíjese que cada uno está ocupado, ¿ya? Si yo tuviera que I no tiene ningún elemento, o también el otro, si I no tuviera ningún elemento, entonces no cumplo con esto de acá, ¿ya? Y supongamos que X tiene dos elementos, no cumplo con esta de acá, con esta condición, ¿ya? Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. En este caso podemos ver que no es una función, y lo escribo ahí, ya que U, mire, fíjense, si yo represento acá, yo puedo definir, esto lo puedo definir como un diagrama sagital parecido al de acá. Tenemos, ahí un conjunto, tenemos otro conjunto, se llama R, ahí está R, el conjunto de acá abajo, que son las variables, recuerden, estos son los independientes, ya está el conjunto A, este conjunto vendría a ser el independiente y este sería el dependiente, ya. El conjunto B, tenemos los elementos, abajo está U, B y W, se lo voy a hacer como así para que se vea que es una U, ya, una U. ¿Ya? Y aquí tenemos 1, 2 y 3. Entonces, fíjense, U tiene el elemento 1, ahí, y también tiene el elemento 3. ¿Ya? Aquí ya no está cumpliendo, porque fíjense que la imagen de U tiene que ser un único elemento, y aquí tiene dos elementos. Además, podemos ver que, bueno, B tiene un solo elemento, pero W no tiene ningún elemento. Entonces, tampoco puedo hablar de esto. Del dominio el dominio en este caso, de A son todo el conjunto. O de R en este caso. De R no son todo el conjunto de A. Porque aquí W queda sin conjunto. ¿Ya? Entonces, este no es una función. Estamos como repasando el contenido de la clase anterior, no sé si se acuerdan. Saludo nuevamente a todos los que acaban de ingresar. Me estaba preguntando, parece que Sebastián, dígame. Sebastián me escribió ahí, profe, ¿o no? Muy buenos días, Catalina, buenos días, Mauricio, que acaba de ingresar, muy buenos días, Rapson, Vicente, tanto tiempo, Vicente. Hace tiempo no lo veía. Victoria también, ¿cómo está? Francisca. Luis y Licey ya la habían saludado. Dila, muy buenos días. ¿En el conjunto de las preimagen puede quedar uno solo? Sí. A ver, en el conjunto de las preimagen, ¿ya? ¿Puede quedar uno solo? Como la W. Como en ese caso me dice, ¿o no? En ese caso, como en ese caso, ¿no? En este caso esto no es una función. No, mire, lo primero, tengo que tener que todos los elementos de acá deben tener un elemento de acá, ¿ya? Y además debe ser único.
no puede tener, si bien yo puedo ver algo así, voy a dar un ejemplo, supongamos que yo tengo otro conjunto, otro conjunto, tengo 1, 2, 3, y aquí tengo A, B, C. Estoy dando, voy a llamar otro, lo voy a llamar K, I, L. ¿Ya? Y aquí hay una relación entre, primero, estos tienen que estar todos ocupados. Y lo otro, que no puedo tener que tengan dos elementos. ¿Ya? Pero sí puede darse este caso. Fíjense. En este caso, tengo todos los elementos ocupados y la imagen es única. A pesar de que se repite, es única. Fíjense, entonces yo tengo aquí 1 llega al A, el 2 también llega al A, el 3 también llega al A. Fíjense que todos los elementos están ocupados los de acá y todos tienen una única imagen. ¿Cuál es la única imagen? A. Si bien aquí se repite y aquí queda en vacío, y yo no tengo problema de que se repite y quede en vacío, pero aquí tengo que fijarme. Aquí es donde tengo que preocuparme. Profesor, tengo una hora a las 2, debo llegar a... no hay problema, la voy a dejar la clase grabada en la plataforma Edmodo para aquellas personas que se tienen que retirar antes. Sí, le voy a solicitar, Lice, por favor, que coloque presente en el chat, ¿ya? Para no dejarla ausente. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo que tengo que preocuparme es que estén todos los elementos de acá, estén ocupados, ¿ya? Tengan una imagen acá, y además que esta imagen sea única. No importa que acá se repita, pero acá yo no puedo sacar dos rayitas como para allá. ¿Ya? No puedo tener dos imágenes. ¿Se entiende o no? Entonces, en este caso es una función, aquí sí es una función. En este caso habíamos dicho que es una función también, ¿ya? Mira, fíjese que aquí queda el 3 solito, no importa, aquí quedan estos dos elementos solitos, no importa. Pero aquí tienen que estar todos ocupados y tener un elemento de acá. Un único elemento, no dos elementos. Aquí este no es una función, porque tiene primero que todo, U tiene dos elementos, no cumple con que la imagen sea única y además este quedó solito. Y si este queda solito, me refiero, aquí no están ocupando todo. ¿Ya? Entonces no cumple con dos cosas. No cumple ni con lo primero y tampoco cumple con lo de arriba. ¿Ya? ¿Ahora se entendió mejor, Sebastián? Porque aquí si lo analizo como para ordenado, fíjense, el U tiene el 1 y además tiene, voy a colocar así, y además tiene el 3. Entonces tiene dos elementos. El B, aquí tiene un elemento, pero el W no tiene ningún elemento. ¿Ya? Entonces, en este caso no cumple. En ese caso sí. Ya, en este caso también. Ya, a ver, ¿qué me escribió? Sí, no sé por qué no me prende el micrófono. Ay, no sé, debe ser alguna dificultad. Ya. Bueno, esta es la definición entonces, ya un poco más formal, ¿ya? Lo de función. Prosigo. Ya, y aquí también tenemos otra definición, pero esta definición ya es como más matemática, ¿ya? Fíjense que dice una relación y dice f, que va desde A a B, es una función sí, solo sí, que para todo X perteneciente al conjunto A, existe un único elemento, y perteneciente a B, que es su imagen, y X, a ver, me faltó un único elemento, ¿cómo faltó ahí? Y pertenece a B, que es su imagen. Esto quiere decir que Y es igual a F de X. ¿Ya? Bueno, en palabras simples es lo mismo, ¿ya? Habla de lo mismo de recién, lo único que aquí está hablando matemáticamente. ¿Ya? Es muy similar si yo lo tomo con el de acá. Dice, una relación R que va desde A a B, ahí está diciendo una relación, en este caso llamó F, en vez de R llamó F, ¿ya? Que va desde A a B, es una función siempre y cuando se cumplan dos condiciones. Aquí también, sí, solo sí, aquí está diciendo siempre y cuando se cumpla, primero, que para todo X perteneciente a existe un único elemento, que es lo que está acá, ¿ya? Esta imagen debe ser única, y después dice, y pertenece a B, que es su imagen, ¿ya? Esto es igual a f de X, que habla de aquí el dominio,
¿Ya? Estas dos condiciones. Bueno, y ahí es importante, una función modeliza una situación en la que existe una relación de dependencia entre dos variables que intervienen en dicha situación, que es más o menos lo que le explicaba recién. La variable X pertenece a A, se denomina variable independiente, y la variable Y, que pertenece a B, se denomina variable dependiente. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo, ¿ya? Vamos a dar algunos ejemplos. Entonces, esto es lo que decía, fíjense, lo que decía recién. Aquí tenemos, bueno, aquí habla de X. Cuando habla de X, habla de varios elementos, no solamente de un elemento. Entonces, puede ser X1, X2, montones de elementos, ¿ya? Entonces, tiene que cumplirse esto. Ahora, pueden ver más elementos acá, pero lo que sí tiene que cumplirse es que existe un único elemento, ¿ya? Y que además todos los valores, ¿cierto?, le corresponde una imagen, ¿ya? Recuerden que los de acá se llaman preimágenes. Voy a colocar aquí, preimagen, y aquí se llama imagen. ¿Ya? Lo otro también importante, que aquí decíamos que estaba la variable independiente, ¿ya? Mientras que estos son las variables dependientes. ¿Ya? Bueno, esos eran algunos datos. También cuando uno analiza el dominio del recorrido, el dominio está acá, en este conjunto. Ay, pero parece que lo tenía escrito aquí. Ah, está escribiendo de más. Ya, los elementos del conjunto de partida que forman parte de la relación se llaman preimágenes, como acabo de decir ahí. El conjunto de las preimágenes también se llama dominio. Todos estos valores acá, pues eso es el dominio. ¿Ya? Y en el caso de acá, los elementos del conjunto de llegada, que son estos, que forman parte de la relación, se llaman imágenes, ¿ya? Y el conjunto de las imágenes se llama recorrido de la relación. Entonces, todos los elementos de acá, yo los defino como recorrido. Hasta ahí, vamos más o menos, ¿se entiende lo que estoy tratando de explicar o no? Está muy abstracto, a lo mejor. Yo sí entiendo, profesor. ¿Se va entendiendo? Estoy como lo que vimos en la clase anterior, que fue como así como un poquito más general y todo, con explicaciones un poco más cotidianas. Ahora la estamos como formalizando en el lenguaje matemático. ¿Ya? Ya. Entonces sigo. Bueno, mi objetivo hoy día es darle sentido un poco a la función. A ver, ahí me hicieron una pregunta, parece. Ah, ya, ahí sí entiendo. Darle sentido, ¿ya? Y lo que muchas veces nos cuesta es, supongamos, tenemos un problema y queremos transformar ese problema, ¿cierto?, a un modelo matemático. Entonces, no entendemos muy bien cuáles son las variables que intervienen. Eso es lo complicado, entender las variables que intervienen, cuáles son las dependientes y cuáles son las independientes. Eso es lo que nos cuesta a nosotros. ¿Ya? Me incluyo, a mí también me cuesta. Ya he visto ya un poquito, ya analizo ya también en la pregunta, normalmente ahí te dan, cuando hacen la pregunta, como que vienen datos. Pero cuando no viene la pregunta, cuando es una conversación cotidiana, es difícil entender qué es lo que es dependiente y qué es lo que es independiente. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar aquí un ejemplo. Dice, ¿puedes imaginar algún ejemplo de existe la función de la vida, la función en la vida cotidiana? Yo aquí le doy un ejemplo, me gustaría que ustedes también me pudieran dar algún ejemplo. Dice, el precio del combustible está relacionado con el precio del petróleo. ¿Ya? Y esto es verdad, ¿o no? Nosotros sabemos que el precio del combustible, ahora que está sumamente cara la benzina, que creo que está bordeando los 1.000 pesos, ¿ya? ¿Ya? Sabemos que se debe a varios factores que tienen relación con el precio del petróleo. Bueno, y hay otras cosas más, pero uno normalmente lo asocia ahí, al precio del petróleo. Entonces aquí yo analizando, yo puedo ver que aquí hay una relación entre ambos, ¿ya? A lo mejor puedo encontrar una función, disculpen que estoy aceptando a algunos compañeros, teniendo claro cuáles son los valores de ciertas cosas, ¿cierto? Como el precio de extraer, el precio de enviar el material que extrajeron, a lo mejor el chofer le va a cobrar una cierta cantidad, no sé,
a lo mejor enviar a un país, en un país el dólar es distinto que en otro país. Entonces son muchos los factores que influyen. El precio del pan con el precio de la harina. ¿Ya? Ahí estamos buscando otro ejemplo claro donde existe una función. ¿Ya? Yo lo que quiero hoy día no es encontrar, no es modelar una situación, porque modelar es bastante complicado. ¿Ya? Pero sí quiero que entiendan de que existe una relación entre ciertas variables. En este caso, Sebastián me da un gran ejemplo, un muy buen ejemplo, de que el precio de pan depende también del precio de la harina. No sé si se han dado cuenta cuando estamos, no sé, sube la harina por X motivo y empieza a subir el pan, o también no solamente a veces sube el pan, sino que cuando hay huelga de panaderos, también ahí cuesta un poquito, ¿no? Hay varios factores, pero ahí hay una relación. Yo lo que quiero que vean es relaciones, ¿ya? ¿Alguien me quiere dar más ejemplos? Yo tengo varios, pero la idea es que ustedes me den ejemplos. A ver, precio del agua respecto al litro de consumo. Ya, bien, bien. Ya. ¿Cuánto yo voy a tener que pagar en agua? Depende de cuánto yo consuma, ¿cierto? Si yo consumo, no sé, 10 metros cúbicos, pagaré un cierto precio. Ahora, si yo consumo, no sé, 12 metros cúbicos, voy a pagar un poquito más. ¿Ya? Y a medida que consumo más metros cúbicos, pago otro poquito más. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que hay una relación directa. ¿A alguien más se le ocurre algunos más? ¿A alguien más se le ocurre? ¿No? ¿Lo están escribiendo? Bueno, yo tengo, a ver, creo que había uno parecido al que había dicho recién. Eh, a ver, ¿qué me escribieron ahí? Estoy pensando. Ah, bien, pienso, ¿no? Ahí lo voy a dar uno por mientras para ir avanzando un poquito la clase. La presión atmosférica está en función de la altura de la localidad. Cuando normalmente nosotros digo el patú, pero bueno, cuando va la selección chilena a jugar en ciertos sectores, no le toca jugar en Bolivia, la presión atmosférica, los jugadores se cansan más luego porque están a más altura. Y como los bolivianos son un poquito ahí, aprovechan eso, normalmente tratan de jugar un poquito más arriba, no jugar en La Paz, que está más abajo, ¿cierto? Está más en altura con respecto a Bolivia, ya de por sí está alto, ¿ya? Pero está un poquito más bajo, ¿ya? Y ahí aprovecha porque ellos están acostumbrados, pero nosotros estamos acostumbrados a estar en la costa, que estamos a casi a nivel de mar, ¿ya? Entonces, a medida que va subiendo la altura, la presión atmosférica, el oxígeno llega a menos oxígeno. O no sé si ustedes han visto a lo mejor un reportaje donde va subiendo, no sé, un alpinista, y también a veces llegan cuando es mucho la altura, tienen que andar con oxígeno. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es muy fuerte. No sé, ¿a alguien se le ocurre alguna más? Fíjate que aquí hablamos, ya recién estábamos hablando de está relacionado, ahora es en función, ¿ya? ¿Qué quiere decir en función? Que a medida que sube la altura o baja la altura, ¿cierto? La presión atmosférica va cambiando, ¿ya? Y ahí podremos ver claramente cuál es una variable dependiente y cuál es una variable independiente. Bueno, voy a dar otro ejemplo para no atrasar tanto la clase. El volumen de una caja en función de su formato, ¿ya? Es por eso tan importante que, aunque ustedes no lo crean, cuando van a vender una bebida, la explicación de esta bebida en lata, este formato que es como un cono, perdón, como un cilindro, ¿ya? La bebida en lata, tiene una explicación y ha hecho un tremendo estudio matemáticamente para llegar a la que nosotros conocemos como esa tan simple, no, si es un simple cilindro, uno dirá, no, pero tiene una explicación lógica que ahorra material, ahorra un sinfín de cosas, y por eso es tan importante que el formato que se elija, es esencial para el volumen, ¿ya? El petróleo consumido por un auto depende de los kilómetros recorridos. Muy bien, Pablo, de nuevo ayudándome ahí con un gran ejemplo, ¿ya?
a mayor recorrido que genera un vehículo, lógicamente va a gastar más petróleo, ¿ya? Y ahí hay una relación tremenda. Gracias, Jay. Grande ejemplo. El precio por usar Internet depende de la velocidad de conexión. Si yo voy a una tienda y digo, ¿sabe qué? Quiero 200 megabytes y de repente dicen, vale tanto. Tengo una oferta que es de tantos megabytes, a lo mejor baja los megabytes y baja el precio también. No solamente cuando bajan el precio, normalmente baja la velocidad de conexión, ¿ya? Normalmente. El nivel de contaminación ambiental de una ciudad en función del número de automóviles que transiten sus calles, ¿ya? Bueno, ese es uno de los factores. Normalmente la contaminación ambiental no solamente se debe a los números de automóviles que transiten en la calle, pero sí es un factor, ¿ya? Aquí en Coquimbo nomás ha aumentado los autos, han aumentado muchos autos. La mayoría de la gente tiene vehículos, la mayoría de la gente le gusta salir en vehículos, nos hemos puesto flojo para caminar y eso genera una contaminación ambiental. A ver qué ejemplo más me tienen ahí. Podría ser el precio de imprimir un permiso depende del valor de la tinta. Así es. El precio de imprimir, ya, puede ser, sí, puede ser porque si yo voy a imprimir una fotografía y voy donde una persona, dos kioscos, un kiosco que está acostumbrado a imprimir solamente documentos en Word, ¿ya? Y saca la fotografía ahí nomás, me cobra, no sé, me va a cobrar 300 pesos, mientras que yo voy a uno que me deja la impresión como una fotografía real, me va a cobrar más, ¿ya? Pero lógicamente ahí el valor de la tinta es más caro. Entonces existe una relación entre la tinta que se usa, ¿cierto? Y el valor de la impresión de esa fotografía. Así que también es un buen ejemplo. A ver, parece que ahí me escribieron otro. Sebastián Contreras, yo no lo he sacado, no he sacado a nadie, ¿eh? Debe ser un problema a lo mejor personal, pero qué bueno que me lo dijo porque me queda registrado ahí que tuvo problema, entonces yo dejo justificado. Bueno, y lo último, creo, los kilogramos de alimento balanceado que consume un perro está relacionado con su estructura física, ¿ya? Si el perro está acostumbrado a tomar pan y agua, normalmente la estructura de él va a ser un perro que no va a estar muy bien estructurado, va a ser un perro panzón, ¿ya? Y si le damos una comida balanceada, normalmente el perro va a crecer. Por eso ahora salen comidas para animales distintos, para raza pequeña, para raza gruesa, para raza más grande. ¿Por qué? Por lo mismo, porque están balanceados de acuerdo a la estructura de su físico. Y me faltaba uno. El promedio de una materia en función de la hora dedicada al estudio. ¿Ya? Aquí, bueno, con respecto a estas clases online, no sé si será tan así, porque hay personas que tienen tremendos promedios y no es tanto por la dedicación de estudio, es más bien por los compañeros que la apoyan bastante ahí, lo ayudan. Porque ahora está la papa copiar. Yo cuando dicen, ¿sabes qué? Me saqué un rojo. Yo digo, pero ¿cómo se van a sacar un rojo? Si está la papa ahí, tener los textos a la mano. Cuando la otra vez nos decía, el otro día conversaba con un colega, no voy a decir quién, pero me decía, oye, ¿sabéis que yo hago clase? Lo mismo que yo explico y lo mismo está en el libro. Hago la prueba y le van mal, y no sé qué hacer. Si es lo mismo. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué? Pero tú así algunos cálculos, no, es solamente información, es mirar y de repente una pregunta de análisis, pero es una pregunta. Entonces ahí ya es bueno, ahí también la poca motivación también, ¿cierto? Bueno, pero se supone que si uno dedica harto tiempo de estudio debería tener buena nota, ¿ya? Y eso se da. Y lo van a ver en la universidad. En la universidad van a tener que dedicar mucho tiempo para estudiar para que realmente les vaya bien, ¿ya? Ahora uno está relajado en enseñanza media y básica, uno está relajado. Pero en la universidad es otro. No es por asustar, pero sí para que ya desde ahora los profesores se dan el trabajo de leer todo uno por uno y son bastante exigentes, ¿ya? Se supone que están preparando gente profesional, por eso. Bueno,
tengo este problema, dice en la tabla se puede observar para la ciudad de Ovalle. Aquí yo tenía un pequeño detalle que yo no sé, a lo mejor porque después lo empecé a analizar y ojalá alguien se dé cuenta. Si se da cuenta alguien, gana décimas, 5 décimas. Ojalá para que estén atentos. Dice, en la tabla se puede observar para Ciudad de Ovalle los milímetros de lluvia promedio caída en cada uno de los meses del 2006. ¿Ya? En enero cayó 134 milímetros, voy a dar una aproximación. En febrero 117, en marzo 122, en abril 81, en mayo 20, en junio 17, julio 10, agosto 25, septiembre 25, octubre 78 milímetros, noviembre 146, diciembre 165 milímetros. Y yo aquí, a ver, hago la relación, ¿cierto? Que en cada uno de los meses puedo relacionar la cantidad de precipitaciones que hay, ¿ya? Entonces, le coloco ahí esta relación entre el fenómeno meteorológico y el mes del año. Yo sé que en ciertos meses llueve más, ¿cierto? ¿Ya? Entonces hay una relación, yo aquí lo escribo matemáticamente, dice, la función x perteneciente a z, que va desde 1, donde 1 representa enero y 12 representa diciembre, ya vendría a ser la variable, aquí estamos, la variable independiente, porque esto no va a cambiar, fíjense, el mes del año nunca cambia, siempre sigue los mismos mes del año, ¿ya? Entonces es independiente. Lo que va a modificar de acuerdo a los meses es la cantidad de lluvia, que la llamé R, ¿ya? A este conjunto le llamé Z para que se vea ahí, lo voy a colocar Z como está ahí, ahí, y a este conjunto le llamé R. Y lo que está aquí relacionando es F, ¿ya? Entonces, F de X va a ser igual a la lluvia promedio caída en Ovalle en los meses X, ¿ya? Eso es F de X. Entonces, si yo digo F en enero, F en, no sé, en enero, ¿ya? Porque X representa los meses del año. Entonces yo digo F de enero, entonces ¿cuánta lluvia va a caer? Cayó 134,86 milímetros. ¿Ya? En este caso, la variable independiente, ¿cierto? Como dije recién, el mes del año, y la lluvia vendría a ser lluvia promedio registrada en la variable dependiente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un claro ejemplo. Ahora, nadie nota algún error aquí dentro de esta diapositiva. ¿Alguien nota algún error con respecto a nuestro... ¿Alguien? No sé, no notan ningún error. A ver, voy a colocar aquí. Enero se supone que es en verano. Y vamos a ver la otra función, vamos a verlo en julio. En julio cae aproximadamente, julio, 10,78 milímetros, que esto en julio normalmente aquí es en invierno. Ahí ya le estoy ayudando. Ayudé bastante. ¿Nadie ve un error? A ver, ahí alguien me dijo, el primero que me dijo ganador. Eso. Fíjense que a pesar de que este problema lo encontré en el libro, yo después empecé a analizarlo, y como dice Pablo ahí, dice, llueve más en verano que en invierno. Y normalmente aquí en Chile llueve, en invierno llueve más que en verano. Hay más precipitaciones de agua en invierno. Entonces, si yo analizo, estos datos no cumplen con mi país. Entonces aquí yo creo que o hubo un problema acá, cuando yo lo saqué de un libro, que no era la ciudad de Ovalle, y podría haber sido una ciudad de Estados Unidos, porque en Estados Unidos, en invierno, el invierno, cuando nosotros estamos en verano, ellos están en invierno. Cuando nosotros estamos en invierno, ellos están en verano. ¿Ya? Es como al revés. ¿Ya? Entonces yo dije, a lo mejor aquí la ciudad debía ser una ciudad de Estados Unidos, o aquí los datos están mal, ¿ya? Porque no puede llover
más en verano que en invierno. Fíjese, en verano caía 134 milímetros de agua, mientras que en invierno cae 10 milímetros de agua. ¿Ya? Muy bien, Pablo ganó décima, ahí 5 décimas para la prueba. Voy a dejar anotadita. ¿Ya? ¿Se dan cuenta o no? Nadie más se había dado cuenta. Ya, ahí está la función. Ya. Bueno, entonces a lo mejor aquí deberíamos haber colocado en vez de Ovalle, haber puesto, no sé, un país de USA, de Estados Unidos, una ciudad de Estados Unidos. ¿Cómo se escribe esto? Yo lo conozco así, Estados Unidos. ¿Ya? Para que tenga un sentido los datos que están acá, porque esto no tiene ninguna relación con nuestra realidad. No, tienen que decirlo nomás. Tienen que decirlo, tirarse al choque nomás. Porque a lo mejor ustedes pueden encontrar otro error que a lo mejor se da, a lo mejor yo me equivoqué mal. ¿Ya? Entonces, si ustedes sienten de que hay un error, díganlo nomás. Nadie se ha muerto por equivocarse. ¿Ya? A menos que en un circo, no sé, en un circo o chocar también es complicado. Pero en matemática no, tranquilito. En matemática lo más lo vamos a equivocar en un cálculo y los podemos borrar y arreglar. Así que no hay problema. Ya, bueno, ese era un problema, y fíjense que aquí lo que está acá como un dato numérico, yo lo escribí como una función. Eso es lo que quiero que vean. ¿Ya? Primero reconocí cuál era la variable independiente y cuál era la variable dependiente, y de ahí yo puedo escribir como una función, donde uno representa a enero, 2 representa febrero, 3 representa marzo, y así sucesivamente. ¿Ya? Y R es todo este conjunto, ¿ya? Que es el promedio de la lluvia caída en milímetros. Ya, sigo, con esto termino y los dejo tranquilos, creo que con esto sí. Lo que vamos a hacer hoy día, los ejemplos que recién yo mostré, me gustaría que ustedes me dijeran cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Entre más rápido me dicen, lógicamente más rápido termina la clase. ¿Cuál vendría a ser el precio del combustible? Está relacionado con el precio del petróleo. ¿Cuál debería ser la variable independiente y cuál la variable dependiente? Siempre tiene que ver cuando depende de algo. ¿Qué depende de algo? En este caso. Es más fácil buscar la variable dependiente y después la independiente. Lo veo yo así, a lo mejor a otros se le hacen. ¿Alguien? ¿Nadie? Por lo menos 3, pues les dejo las otras 3 como tarea a ustedes. Nadie quiere participar conmigo, me dejan abandonado, por favor. A ver, profesor, me quedó pegado. El precio de la benzina es dependiente. Muy bien, Sebastián, muy bien. Entonces, el precio de la benzina, lo voy a marcar ahí, el precio de la benzina, uy, que me quedó chueco, pero voy a colocar así mejor. Ahí, el precio de la benzina, lo voy a marcar con amarillo, ya, la variable la voy a colocar dependiente, así no es, ya, dependiente. Por lo tanto, el precio del petróleo, pero de otro color mejor, para que se... Otro color, rojo. El precio del petróleo sería entonces la variable independiente. ¿Ya? Ya, veamos el otro caso. Ay. A ver, me están escribiendo ahí. Permiso, estoy tratando de... muy bien, ya. Veamos el otro. Vamos a hacer 3 nomás y el otro lo vamos a dejar como... Ahí, esos 3 vamos a hacer. Ya. La presión atmosférica en función de la altura de la localidad. ¿Qué es lo que va cambiando? Eso es lo que tienen que ver. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, vendría a ser... No sé qué vamos a buscar primero. Vamos a buscar... Ahí escribieron. La presión es dependiente de la altura, ¿ya? Entonces, la presión atmosférica es la variable dependiente.
Muchas gracias. Presión atmosférica, aquí, es dependiente, ¿ya? Ahí dependiente, por lo tanto nos queda que la altura va a ser independiente. Claro, porque a medida que yo voy subiendo, lo que cambia es la presión, ¿ya? ¿Ya? Esto también se da para abajo, si uno se va introduciendo en el agua, a medida que va bajando mucho, la presión atmosférica también va cambiando ahí. Y la última, con esta terminamos. ¿Cuál sería entonces la última? La del volumen. ¿Cuál sería dependiente, variable independiente? A ver, ahí me dijeron. Ya, el volumen de la caja, muy bien. El volumen de la caja, ¿cierto? Va a ser dependiente. ¿Ya? Y el formato es independiente. Muchas gracias. Esta es dependiente. ¿Ya? Depende de cómo yo arme la caja. O si la caja la armo más grande o más chica, ¿cierto? Va a tener mayor o menor volumen. ¿Ya? Bueno, muy agradecido de su participación. Ahí está. Espero que hoy día hayan aprendido un poquito más. La próxima semana vamos a comenzar. Les dejo estos ejercicios para que lo hagan ustedes ya. Ahí. Vamos a comenzar con la función lineal y afín. Y vamos a tener un pequeño control. El primer control. Ustedes me dijeron, profesores, queremos controles. ¿Ya? Recuerden que vamos a hacer 4 y de los 4 vamos a elegir las 2 mejores notas. Por lo tanto, la próxima semana ya viene el primer control. Es un control muy cortito, de 2 preguntas lo más. No, 2 o 3. Una de desarrollo, una de verdadero y falso y una de selección múltiple. ¿Ya? A ver, alguien me escribió. ¿Colocaron todos presentes? Ah, eso mismo. Vayan colocando. Ay, perdón. Vayan colocando todos presentes, por favor. No se vayan si no colocan presente. Había más, ¿o no? Creo que se fue una estudiante, pero había más. Se retiraron, ¿o no? Yo me acuerdo que había más. Bueno. Ah, y lo otro, no sé si les comentaron que hay que, algunos alumnos que deben prueba o trabajo tienen que ir al colegio, ¿ya? Yo voy a estar los días martes y miércoles, por si acaso, ¿ya? Ya, los dejo, que estén bien, cuídense, nos vemos. Chau, chau. Todos Chao, colocaron. profe, cuídese. Chao, El profesor, igual. cuídese, que lo Chao, vaya bien. chao, que estén bien. Ya. Chao, chao. Ya, profe. Chao, Victoria, chao, chao.